Bueno, disculpen, retomamos de nuevo, se nos había cortado, no sabemos por qué, pero seguimos y bueno, Oliver nos estaba comentando de dónde se educó, dónde tomó ese aprendizaje sobre el jazz y sobre lo que es el instrumento en sí, ¿no? Exacto, sí, la música en sí. Bueno, te comentaba que las primeras clases que tuve fue con Álvaro Armesto, un gran músico, un gran artista, diría yo, porque Alvarito tiene unas condiciones impresionantes de pintura, toca varios instrumentos. Tocó con Jorginho Goulart en su época, grabó en un disco que era el disco Almacén. Y con él fue el que mamé el lenguaje del jazz, con Álvaro, ¿no? Y bueno, después, a medida que fui avanzando con el instrumento, me di cuenta que bueno, tenía que recurrir a adquirir los elementos de la música, porque estaba como muy comprometido con eso y la música, sentía que la música tenía muchísimo para aprender. Y ahí estudié en la Escuela Municipal de Montevideo, y tuve ahí al maestro en saxofón, a Jorge Winger, que vive acá en Carnelli 967. Oh, mirá, Sí, del bar. es increíble. Jorge, el finito, no, perdón, a él le decían el Riaco. Fue maestro de la banda de la Escuela Municipal durante como 40 años, y fue parte de la orquesta municipal también. Se jubiló de ahí y muchos de mi generación estudiaron con él y anteriores a mí, y es como el maestro, ¿viste?, de todos los saxofonistas acá en Uruguay, de mi generación, digamos. Una persona excelente. A veces él no podía darme clases, o sea, me daba clases en la municipal, pero me decía que fuera para la casa, y bueno, venía acá a Lorenzo Carnelli. Y eso no lo hace cualquiera, ¿no? No, Eso no no. lo hace cualquiera. Impresionante. Hoy en día me pongo a pensar, ¿no? Cuando venía a estudiar acá y bueno, estaba el conventillo todo arruinado, y a veces pasaba por el baldío, y la caminata que me hacía de 18 para ir hasta la casa. Porque vos de dónde vivís. En esa época vivía en Montevideo, en Malvin Norte. Claro. Y bueno, y hoy en día estoy dando clases yo acá en Palermo. ¿Y qué cosa, no? Como que se vuelve siempre, dice. Es impresionante, la verdad que es todo en tiene un círculo, todo tiene un porqué. Qué maravilla, qué maravilla. Claro, vos das clase, o ahora no estás dando acá en la Casa de la Cultura, pero das clase acá en la Casa de la Cultura y también das en la Africanía. Claro, acá enfrente. Ah, claro, ahora ya sí. hace como 5 años que estoy ahí. Ahí va. Sí, Qué sí. bien. Y bueno, te contaba que después de ahí, también, viste, pasé en una etapa donde necesitaba adquirir mucha más información, más que nada para lo que yo quería tocar, y me fui a estudiar a Buenos Aires, a adquirir y estudiar el lenguaje del jazz. Y estuve estudiando en un conservatorio allá, el Manuel de Falla, donde conocí a muchísimos amigos, amigas también. Tuve un profesor maravilloso, Carlos Lastra, que hasta el día de hoy es una de mis personas que la tengo como referentes, ¿viste? No solo como músico, sino como persona también. Él me ayudó mucho ahí en esa ciudad tan grande, y que uno va desde acá y a veces como que te abraza y te... Sí, es otro que estar mundo, preparado, ¿no? espiritualmente y emocionalmente, porque te choca un poco. ¿Te quedaste por mucho tiempo? Y viví 9 años. Bastante. Sí. Y fue todo lo que en esos 9 años fue que aprendiste también. Sí, incluso la carrera no la pude terminar porque tenía que laburar, viste, muchas cosas. Pero bueno, sí, o sea, yo seguí con todo el material que adquirí ahí, seguí estudiando por las mías y sigo dándole.
Y la verdad que fue un aprendizaje en todo sentido. Liber, el jazz, ¿es clasista? ¿Se podría decir que nace del bajo o qué? Y como te decía, surgió con los cantos de los negros spiritual, de los cantos de blues, en los campos de algodón, ¿no? Plena esclavitud. Y se dio como algo que aquellos afro-norteamericanos que podían acceder a un instrumento, ya sea instrumento del amo, como trompetas, se dio mucho de que muchos amos le cedían los instrumentos a los afroamericanos y ellos a veces estudiaban con ellos mismos. Se fue como dando forma a esto de la mistura con los instrumentos más occidentales como el piano clásico, como la guitarra. Y bueno, a nivel rítmico se formó desde la batería, ¿no? La batería que es netamente norteamericana. Y bueno, nace de ahí, de un colectivo negro, afrodescendiente, donde luego, con el correr de los años y de las décadas, se fue como cada vez más expandiendo. Digamos que a partir del jazz es como que después de la década del 50 más o menos, es donde entran a fusionarse y nacer los diferentes estilos musicales, porque hasta esa época no existía reggae, no existía soul, no existía funk, no existía nada de lo que hoy conocemos como música, por así llamarlo, pop o popular. Todo nace de ahí. Lo primero que se desprende es el blues, de ahí sale el rhythm and blues y ahí ya sale el soul, y bueno, después todas las ramificaciones que escuchamos hoy en día en la radio, que es el funk y todo eso. Son hijas, digamos, son hijas de la raíz que fue eso. Y siempre estuvo ligado a un propósito de libertad, ¿no? Diría yo. Porque en las condiciones en que hacían músicas, esas personas tuvieron que soportar racismos y todo tipo de maltratos, ¿no? Humanos, ¿no? Siempre estuvo como ese propósito de libertad, de expresar sentimientos a través de la música, y fue como algo como una característica bastante importante del género, ¿no? Incluso la mayoría de las etapas donde hubo una época donde todos sabemos que en Estados Unidos no podían, había lugares donde no, en el sur más que nada, lugares donde entraban blancos y lugares donde entraban negros. Y eso se dio también en el género. Había orquestas solamente de negros que hacían jazz, y había orquestas o combos de blancos que hacían jazz. Un poco el que abrió un poco el camino para que los negros pudieran tocar en la parte en el oeste, fue Frank Sinatra, ¿no? Sí, uno lo mira así como... Parece que no. Pero él fue el que llevó a una orquesta propia de él, que eran en su mayoría negros, y lo llevó. Él tenía mucho peso con la mafia y él abrió el camino, y bueno, hoy en día es un género mundial, porque hoy se toca jazz en todo el mundo, como el candombe también. Claro, pero sí, yo lo veo ahora a la vista, y en este tiempo como que parece, por eso te hablaba de clasismo, ¿no? Como que ya ya no tanto del pueblo, me parece a mí, que el jazz como que tiene otro tipo de clase, como que llega a otro tipo de clase, de nivel. Claro, sí, te entiendo.
o sea, entiendo por dónde viene tu pregunta, y eso se da en un momento en que el jazz llega a la universidad. En el momento que el jazz llega a la universidad y es estudiado a nivel masivo, es donde ahí ya todas las personas tienen acceso digamos, al conocimiento de los elementos del género, es donde, por así decirlo, se torna como un poco más intelectual, ¿no? Al comienzo era un género netamente bailable. Dentro de Estados Unidos era el género o sea, hasta la década del 40, las grandes bandas de swing, era un género que las bandas hacían giras por Europa, por todo Estados Unidos y llenaban bailes y era una cosa masiva. Y después se fue como, claro, fue como mismo la impronta de cada, ese buscar más allá, ¿no? del mismo músico, o sea, esa búsqueda intelectual, por así decirlo, de cada uno, de querer decir cosas a través del instrumento, fue como que se abrieron diferentes ramas dentro del jazz. Entonces, si bien es un ritmo que está la improvisación como una cuestión exclusivamente del género, esos músicos como que buscaban siempre como algo, viste, siempre como querer avanzar, viste, una búsqueda como de lo que uno no lo ve. Entonces ahí se formaron como diferentes estilos, pasó a ser más instrumental, más tocado por músicos y no tanto para las personas para danzar, no como algo de fiesta, sino como algo más más de escuchar, digamos. Más de escuchar, exacto. Y ahí es donde, bueno, se abre todo este camino intelectual y más como tú me comentabas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y esto llegó a toda Europa, Sudamérica también, y quedó siendo como más reducido para un grupo de personas en particular, ¿no? Y a su vez que los otros, como se formaron los otros ritmos, los más bailables, como el funk y el soul, como esa parte bailable del jazz lo ocuparon esas otras ramas, ¿no? Y esto quedó más como para músicos y para personas que, bueno, que le gusta ese tipo de música más instrumental. Ahora voy a nivel personal, vos como docente, como profesor, no solo le enseñás a tocar instrumentos, ¿hay algo de historia? ¿Le contás la historia? Todo esto que me estabas contando, que nos estabas contando a nosotros, tiene esa parte, digamos, de teórico histórico. Sí, en mis clases como que abarco un poco de todo. Sí, no solo la técnica del instrumento, sino también la postura del cuerpo, ¿viste? Como para tocar el instrumento. Cuando una persona se acerca por primera vez también tiene que saber de dónde proviene el instrumento. Y ahí ya entras en un feedback, ¿viste? De ida y vuelta con la persona y preguntás qué música escucha y a raíz de eso, bueno, trato de orientar a esa persona con los elementos musicales o los conocimientos musicales que él tiene y bueno, tratar de que tenga las herramientas, las mayores de las herramientas para poder desenvolverse en el instrumento. Ahí va. Bueno, a nivel de discos y eso, ¿cómo te estás manejando? Porque sé que estás usando las redes ahora, pero antes de que viniera la pandemia, ¿cómo te manejabas? ¿Tenías actuaciones? ¿Hacías, no sé, andabas a algún espectáculo? ¿Salías, andabas por todos lados? ¿O que fuiste solo locatario, fuiste solo Montevideo, solo Uruguay?
o saliste al exterior también con tu banda? Con mi proyecto, que lo tengo desde el año 2015, 2017. Sí, finales del 2016, principios del 2017, que fue donde salió el disco Resiliencia. Bueno, la vengo batallando desde ahí. Y bueno, soy un agradecido porque pude editar ese disco, pude hacer una gira por Canelones, por diferentes lugares que vos tuviste. Ay, sí, por Pando. suerte, vamos arriba. Sí, fuiste al Centro Cultural de Pando, Sí. que fue maravilloso el espectáculo, porque además no solo ibas con tu banda, sino tenías todo una impronta, ¿no? Que era de audiovisual. Audiovisual. Estaba claro. maravilloso. Sí, y bueno, desde ahí yo creo que hasta fines del 2018 fue que estuve tocando bastante el disco. Y en el 2019 hice algunas presentaciones en algunos bares y centros culturales. Y mi idea era en el 2020 poder tocar en el resto del país. Es una cuestión que la tengo latente siempre. Internacionalmente también había una posibilidad de viajar y tocar en el 20 en el Festival de Jazz de La Habana y en Estocolmo también. Pero bueno, el 2020 como que no existe, se borró, ¿no? Se y borró, lo mismo que se está borrando el 21. Y el 21 también. Y bueno, entonces en el 20 tuvimos que empezar a reinventarnos. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, en esa etapa fui apoyado por el Ministerio de Cultura para hacer audiovisuales, que uno de ellos salió en el mes de febrero y otro está por salir ahora, te estás enterando. Le dimos la primicia. Sí. A ver. Y bueno, y sigo trabajando ahí en el próximo disco, intentando ver la posibilidad de recurrir a financiamientos, ya sea de privados o estatales, con los llamados de los fondos. Y si no los recibo, igual de alguna manera voy a hacer salir. Ya tengo parte del material, creo que un 40% del material grabado, y bueno, así que esperemos que se pueda concretar en este 2021 ese nuevo disco. Y está buenísimo, yo he escuchado todo, pero ahora con este último me sorprendiste con el despertar, me despertaste, fue algo maravilloso. El despertar. Sí, porque claro, le metiste eso, porque todo lo que yo he escuchado tuyo, el candombe como todavía no estaba apareciendo en ese material, pero en este sí, se despertó con todo. Con todo, sí. Si bien yo venía haciendo candombe hacía mucho tiempo con la Calenda Beat, ¿no? Yo cuando decidí lanzarme a la pileta y hacer mi proyecto personal desde el instrumento del saxofón, quise grabar algo que yo venía escuchando y siempre, que era el jazz, ¿no? Y darle como esa impronta. Y bueno, después que terminé de tocar ese disco y empecé como a sentir la necesidad de tocar el candombe como yo lo concibo instrumentalmente. Claro. Y no solo el candombe, sino también músicas de raíz folclórica y raíz latinoamericana también. ¿Eso lo fusionás también con el jazz, decimos? Mirá. Pienso que bueno, que es lo que yo siempre escucho siempre y es lo que por ahora en esta etapa es por donde estoy reubicando la música. Mira, a mí el despertar yo lo recomiendo porque me encanta. Justo ayer me pasó que estaba caminando, yo salgo a caminar y apareció el despertar, ¿viste? Pones Spotify y te sale todo y yo tengo ahí con los que me gusta y aparece el despertar y digo, wow.
Se lo tengo que decir a Liber lo que me pasa con el despertar, porque es eso, como vos decís siempre, que esa frase me encanta, conectarte con la fuente. Y es eso lo que me pasa a mí con el despertar. Es como que despierta la energía, te llena de energía, te da un empujón, es impresionante. Y bueno, te lo quería decir, me pasa eso con bueno. El despertar, está muy muy bueno y yo lo recomiendo. Yo siempre lo comparto porque es algo que tienen que escucharlo para que sientan lo que yo les digo que te pasa cuando escuchás eso. A mí me pasó eso y dije, ahora entiendo de lo que habla Liber cuando habla de conectarse con la fuente. Para mí fue eso. Sé que vos lo hablás por el otro lado, pero para mí el escuchar el despertar, ya te digo, me despertó todos los sentidos y fue fantástico. Y dije, ahora entendí por dónde va. Por dónde viene. Claro. No, está buenísimo, sí. Te agradezco por poder compartir este sentimiento tuyo. Y a partir de que estuve haciendo estos dos últimos lanzamientos que hice nuevos, que fue el Despertar el primero y el otro Afrojime, como que bueno, que lo bueno que tienen las redes es que la gente se comunica, ¿viste? Y bueno, y te van ahí expresando lo que sienten al escuchar la música. Sí. Que a veces cuando vas a tocar en vivo, ¿viste? Que un poco vos tocás y bueno, termina y te vas para tu casa tranquilamente y bueno, andás a ver qué sensación se lleva. Sí. Uno siempre queda como a ver si ha colmado las expectativas. Claro, sí. Pero bueno, la verdad que sí, es una música muy bonita que yo la venía elaborando hace ya un tiempo y viste que tiene que cuadrar el momento como para poder terminarla a las personas adecuadas, el cuadro adecuado. Se dio todo muy así, muy de conectar con los amigos que grabaron y bueno, y es lo que salió, lo que está generando ahora. Sí. Y bueno, a mí me dio un impulso bárbaro porque dije, bueno, es por ahí por donde tengo que ir. Bien. Ahora hacemos un cortecito, y después quiero que me cuentes, a ver, de tu estar, el vivir ahí afuera, ¿no? ¿Qué te pasa, qué te hace a la hora de escribir la música, de hacer música? Ya venimos. Bueno.